Esta es la sesión número 3 de nuestro seminario El origen de todas las cosas. El libro de los orígenes, por su nombre hebreo Bereshit, revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Lo muestra como el creador de todo cuanto existe, la mente maestra detrás de cada acto que nos llena de asombro. Abarca desde el inicio de la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido. Narra sucesos decisivos como la entrada del pecado y el perdón, el crecimiento y el desarrollo de la humanidad, la dispersión de las razas y la degradación de la raza humana y la continuidad del propósito divino a través de Noé. La redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido, es decir, también habla de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob y su sistema de gobierno patriarcal. El libro de los orígenes, este libro de Génesis o Bereshit en hebreo, es un libro muy rico, el cual es indispensable que todo creyente conozca, lea, medite, reflexione, profundice en el conocimiento de este, que es lo que nos va a permitir tener un panorama más amplio de toda la Biblia, de toda la Biblia. Aquí podemos observar cómo un destino fue definido para nosotros antes del comienzo. Veamos el siguiente video. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra, y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor para gobernar la noche, e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra.
para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios: vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo: para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. Una vez que hemos visto este hermoso video de Génesis capítulo 1, vemos que Génesis es el origen, ¿verdad? Y nos haríamos una pregunta: ¿qué relación tiene Génesis con Apocalipsis? Apocalipsis, ¿verdad?, que es la consumación del plan eterno. Vemos que Génesis es el primer libro de la Biblia y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así que, nuevamente, la pregunta: ¿qué relación hay entre el Génesis y el Apocalipsis? Y esta es la respuesta que vamos a tener el día de hoy, en esta sesión número 3. Apocalipsis 22, versículo 13, nos dice: yo soy el alfa y el omega. Yeshua hablando, ¿verdad? El Aleph y Tav en hebreo, el principio y el fin, el primero y el último. En tanto que Isaías 46, versículo 10 nos dice: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Aquí tenemos dos libros, el primero y el último, que tenemos que encontrar la relación entre el uno y el otro. Yeshua claramente nos dijo: soy el principio, soy el fin. ¿Tiene relación Génesis con Apocalipsis? Cuando en Isaías el Señor nos está diciendo que Él anuncia
el porvenir desde el principio. Desde Génesis nos está anunciando lo que habrá de suceder en Apocalipsis. Y por supuesto, vamos a corroborarlo con la misma escritura que es la que nos da respuesta a todas nuestras incógnitas, a todas nuestras preguntas, a todos nuestros cuestionamientos. El Génesis y el Apocalipsis nos ayudan a entender la grandeza y la misericordia de Dios. Génesis nos recuerda que Dios es el creador y que Él es bueno. Apocalipsis, por su parte, nos recuerda que Dios es el juez y que Él es justo. Y ambos libros nos ayudan a entender cómo debemos vivir para honrar a nuestro creador. Fíjense qué interesante está esto. Génesis o Bereshit en hebreo es el comienzo, mientras que Apocalipsis, Hisaión o visión en hebreo, por su nombre en hebreo, se traduce como revelaciones de Yeshua a Juan, ¿verdad? Es decir, esta visión es la visión que tuvo Juan en base a las revelaciones que le estaba haciendo Yeshua, ¿verdad? Y este Apocalipsis o revelaciones nos habla de el destino de este viaje que comenzó en Génesis. El Génesis y el Apocalipsis nos ayudan a entender el plan de Dios para el mundo y la humanidad. Génesis nos enseña cómo Dios creó el mundo y qué espera de nosotros como seres humanos. Apocalipsis nos muestra el futuro que Dios ha planeado para el mundo y cómo la humanidad debe prepararse para este mundo. Así que todo lo que comenzó en Génesis se resuelve en Apocalipsis. Todo en Apocalipsis tiene sus raíces en Génesis. He allí la importancia de que nosotros conozcamos de principio a fin la palabra de Dios, porque vamos a poder comprender muchos misterios, muchas escrituras que antes nos parecían incomprensibles. Y esperamos que el día de hoy estas escrituras nos traigan mayor claridad y mayor entendimiento. Veamos esta comparación entre Génesis y Apocalipsis. Por sus escrituras que nos habrán de aclarar muchos interrogantes. En Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la victoria de la serpiente sobre el hombre. Recuerden que gracias a la intervención de la serpiente y el engaño que ésta produjo en Eva, esto los condujo a la desobediencia, al pecado. Así que allí quien salió victoriosa pues fue la serpiente, ¿verdad? Sobre el hombre, procurando la caída del mismo. Apocalipsis en capítulo 20, versículo 2 nos habla de que dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí nos está hablando de la victoria del Mesías sobre la serpiente. Miren, todo lo que inició como derrota en Génesis, en Apocalipsis, se convierte en una victoria del Mesías, una victoria del Mesías. ¿Y a favor de quién es esa victoria? Por supuesto, de la humanidad, de nosotros los creyentes, los que seguimos a Yeshua, los que seguimos y obedecemos su palabra. En Génesis capítulo 3, versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí nos está mostrando claramente de que nadie podía acercarse al árbol de la vida. Después del pecado, el hombre no podía acercarse. Estaban esos querubines, ¿verdad? A la puerta o al principio, a la entrada, y no podían ellos ingresar. Ellos ya no podían regresar
al Edén, ya no podían entrar a ese jardín tan especial en virtud de que ellos habían pecado y nadie podía entrar por allí. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vean el contraste. A los redimidos se les permite acercarse al árbol de la vida. ¿Quiénes son los redimidos? Los redimidos por Yeshua. Aquellos que han sido perdonados sus pecados, aquellos que se han rendido su vida a Yeshua y han seguido sus enseñanzas y han seguido los mandamientos del Padre conforme Yeshua nos muestra a lo largo de todos los evangelios, a lo largo de todo el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, que es como nos habla Yeshua, ¿verdad? De ser obedientes a la palabra. Esos son los redimidos. A ellos se les permite acercarse al árbol de la vida. Una vez más podemos observar claramente que aquello que se había perdido en Génesis, en Apocalipsis, es recuperado gracias a nuestro Redentor Yeshua. Continuamos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que recién vimos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Aquello que se perdió en Génesis, dice, en Génesis había creado Dios los cielos y la tierra, pero en virtud al pecado del hombre, esta fue en deterioro. Y esto lo vemos claramente, ¿verdad? En nuestros días, cómo hemos ido deteriorando la tierra, cómo la hemos ido dañando, cómo la hemos afectando, contaminando, etcétera. Sin embargo, nos espera un cielo nuevo y una nueva tierra conforme Apocalipsis, la gran revelación que Yeshua le hizo a Juan. En Génesis capítulo 5 dice que a las tinieblas llamó noche. A las tinieblas llamó noche. Y en Apocalipsis 22:5 hay una gran promesa. Allí no habrá noche. Recordemos que tinieblas también simboliza la ignorancia, el desconocimiento de la palabra, el no tener la sabiduría de Dios. En Apocalipsis nos da la gran esperanza de que habremos ya de conocer todos la palabra. Ya no habrá ignorantes, ya no habrá gente que desconozca la palabra de Dios, sino que allí habrá conocimiento total y absoluto de la palabra. Ya no habrá noche, ya no habrá tinieblas, ya no habrá ignorancia. Esto es hermoso. En Génesis capítulo 1, versículo 10 dice que a la reunión de las aguas llamó mares, mares. Mientras que en Apocalipsis 21, versículo 1 dice que el mar ya no existía más. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo será esta nueva tierra, esta nueva nación, estos nuevos cielos, esta nueva tierra que nos está prometiendo el Padre sin mar. ¿Pueden ustedes imaginarlo? A mí me es difícil imaginarme la tierra sin mar, pero debe ser maravilloso, porque si lo que tenemos ahora es hermoso, aún con todas las deficiencias y con todo la contaminación y con todo lo malo que hemos hecho a lo largo de la existencia, imagínense cómo será cuando todo esto esté ya limpio y purificado. Será maravilloso. En Génesis capítulo 3, versículo 16 al 17, habla Dios a la mujer, multiplicaré tus dolores. Está hablando de la hora del parto, está hablando de emociones, de sentimientos, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, no habrá más dolor. Nosotros experimentamos dolor emocional, dolor espiritual, dolor físico,
Sin embargo, en Apocalipsis 21:4 nos dice que no habrá más dolor. Esto es maravilloso, pensar que todos los planes que tiene Dios para nosotros son perfectos, son maravillosos. Génesis también registra la primera muerte en capítulo 4, versículo 8, pero Apocalipsis promete que no habrá más muerte. No conoceremos más la muerte. Esta ha sido vencida en Apocalipsis. Génesis muestra el comienzo de la maldición, capítulo 3, versículo 15 al 18. Mientras que Apocalipsis nos muestra el fin de la maldición, capítulo 22, versículo 3. Ya no habrá más maldición. Esto cada vez nos muestra que Dios tiene planes perfectos, como bien lo anunció. Tengo pensamientos de bien y no de mal, un futuro y una esperanza. Y aquí vemos ese futuro y esa esperanza en Apocalipsis. En Génesis presenta al diablo como por primera vez como el tentador de la raza humana. Y ese ha sido, ¿verdad? Nuestro, el que nos ha afectado toda la vida, ¿no? El tentador, el enemigo que siempre está buscando nuestra caída, nuestro fracaso. Pero en Apocalipsis muestra el juicio final sobre Satanás, es decir, su gobierno no es eterno, no es eterno, sino que él habrá de ser vencido completamente. Ya ha sido vencido por medio de la cruz de Yeshua, pero en Apocalipsis nos habla de que allí tendrá un juicio final. Ya no estará más, ya no afectará más, ya no nos tentará más. Él estará totalmente apartado de nosotros, del pueblo, de los redimidos por Yeshua. En Génesis promete que a Satanás le aplastarán la cabeza. ¿Sí? Y en Apocalipsis lo muestra aplastado y derrotado. Vemos nuevamente que todo lo que el Señor habla en Génesis, ¿verdad? Lo que Él anuncia en el principio, dice lo que será en el futuro, lo anuncia en el principio. Y aquí está profetizado, Génesis 3:15, que será aplastada la cabeza de Satanás. Y en Apocalipsis ya lo muestra aplastado y derrotado. Génesis muestra el primer intento de Satanás por desacreditar la palabra de Dios. Cómo hemos sufrido la humanidad por esta situación, ¿verdad? De desacreditar la palabra de Dios. Cuánta crítica, cuánta enemistad, cuánta obsesión por no creer a la palabra, por no permitir que ésta fluya de manera natural. Pero en Apocalipsis promete una maldición sobre todos aquellos infieles que detractan la santa palabra de Dios, para todos aquellos que se han encargado de desacreditar la palabra, de cambiarla, de modificarla, de quitarle o de añadirle. Allí nos habla claramente, ¿verdad? Esa maldición sobre estos infieles, dice Apocalipsis. Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24, dice, menciona el paraíso perdido. He allí la gran pérdida. Por el pecado se perdieron la oportunidad de ese paraíso, donde estaba todo dispuesto para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Que pudieran vivir de manera en paz, sanos y libres, pero se perdió en virtud al pecado. Sin embargo, Apocalipsis menciona el paraíso recuperado por Yeshua. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, que al aceptar a Yeshua, a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y seguir sus enseñanzas, obedecer los mandamientos del Padre, habremos de recuperar
ese paraíso. Habremos de regresar al principio, a ese paraíso que se había perdido. Es allí donde regresamos. Por ello decía Yeshua, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Esta palabra en hebreo es teshuvah. Hacer teshuvah significa regresar al origen, al principio con el Padre, a obedecer sus mandamientos, a seguir sus instrucciones. Y Yeshua nos muestra cómo hacerlo. Él es el intermediario, Él nos facilita el camino para regresar al Padre y poder disfrutar de ese paraíso que se había perdido. En Génesis muestra cómo la humanidad perdió la oportunidad de comer del árbol de la vida. En capítulo 3, versículos 22 y 24. Por supuesto, yo estoy confiando en que cada uno de ustedes habrán de leer directamente la escritura que se les está aquí proporcionando. No se dejen nada más, no se dejen llevar solamente por lo que yo les estoy indicando, sino que lean la escritura directamente. Por cuestión de tiempo, no estoy leyendo la escritura directo, pero por ello se las estoy anotando aquí para que ustedes vayan directamente a comprobar, a corroborar lo que yo les estoy explicando. Apocalipsis nos muestra que la humanidad en verdad comerá de ese árbol. En capítulo 22, versículo 2. Ahora tendremos esa oportunidad, la oportunidad que perdió la humanidad por medio del pecado. Ahora, con la salvación, con la redención por medio de Yeshua, tendremos la oportunidad de comer nuevamente de ese árbol, del árbol de la vida. En Génesis capítulo 3, versículo 4, relata la primera rebelión de la humanidad en contra de Dios. Que hasta la fecha, ¿verdad? Sigue la humanidad en contra de Dios. Sin embargo, Dios nos sigue llamando. Es tanto su amor, de tal manera ama el Padre al mundo que ha enviado a su Hijo, a su Hijo Jesucristo, Yeshua, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida, que pueda recuperar, volver al paraíso que se había perdido, para que vuelvan a comer de ese árbol de la vida, ¿verdad? Y promete, dice, el fin de toda rebelión humana en su contra. Es decir, ya no tendremos argumentos en contra de Dios, ya no ganarán los pensamientos filosóficos o científicos, ¿verdad? Del ser humano, o incluso hasta universitarios, ¿verdad? Que un universitario piensa que por lo que está aprendiendo en la universidad ya no necesita de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pues es para viejitos o para personas que no tienen nada que hacer o para ignorantes también, ¿verdad? Lo han interpretado de esa manera, pero aquí la palabra es muy clara y nos dice que esto será eliminado, toda rebelión en nuestro corazón, en nuestra mente, será eliminada. Gloria a Dios, bendito sea Dios, porque eso ha sido nuestro problema principal, ¿verdad? En toda la humanidad, el hacer uso de nuestras propias ideas, de nuestros propios conceptos, de nuestros propios pensamientos y creer, lo peor del caso es que creemos que estamos en lo correcto. Génesis registra al primer asesino, al primer borracho y al primer rebelde, ¿verdad? Apocalipsis promete una ciudad donde nunca entrará en ella nada impuro. En el Apocalipsis 21, 27. Nunca entrará en ella nada impuro. No entrarán los asesinos, ni los borrachos, ni los rebeldes, ni los pendencieros, porque ellos no entrarán, porque ya se habrán arrepentido. Una vez arrepentido es como somos purificados y hemos sido lavados, por lo tanto, no entra nada impuro a la ciudad, al paraíso, al origen. ¿Sí? El volver al origen es volver exactamente en todos los sentidos al origen, ¿verdad? Como el hombre, vamos a ser como fue creado el hombre al principio.
Esto es hermoso, el regresar a esa pureza, a esa, eh, a ese pensamiento, ¿verdad? Libre de tanto mentira y de tanto engaño. Génesis revela el trágico pesar que vino como resultado del pecado. Imagínense ustedes todo lo que trajo el pecado. Primeramente, pues trajo la separación del hombre respecto a Dios, ¿verdad? Ahí tuvo el primer problema de carácter teológico en que se enfrentó a que ya no tenía relación con Dios. Luego, otro problema fue un problema de carácter psicológico, porque el hombre se empezó a sentir solo, abandonado, triste, deprimido. Imagínense, después de tener una relación tan perfecta con el Padre y que de pronto se sienta solo y abandonado, triste y escondiéndose además, allí es un gran problema psicológico. Pero no nada más esto, sino que también surge un problema de carácter social, porque allí empieza el problema en conflicto con su esposa. ¿Verdad? Tú tuviste la culpa, no fuiste tú, ¿por qué obedeciste? ¿Por qué comiste? ¿Y tú por qué la aceptaste? En fin, un tremendo problema ahí como pareja, un problema familiar que posteriormente también afectó a los hijos, porque ellos también cargaron con el pecado que ellos iniciaron. Y otro de los grandes problemas que hasta la fecha siguen afectando a la humanidad es el problema de carácter ecológico. Ahí empieza la destrucción, el maltrato a la tierra. Y como dicen Romanos, y la tierra, el mundo gime de dolor por el maltrato del hombre. Vean cómo todo nos está revelando Génesis, ¿verdad? Cómo todo desde el principio ha estado afectando. Pero en Apocalipsis, nuestro Padre Celestial promete que les enjugará toda lágrima de los ojos. Es decir, ya no habrá separación entre Dios y el hombre. Ya no habrá ese problema psicológico de culpa, de condenación, de pecado, de apartamiento. Y por supuesto, no habrá ya ningún problema social, ya no habrá contención contra nadie, pleito ni ninguna um, afectación, ¿verdad?, de unos contra otros y mucho menos maltratar la creación, porque a partir del momento en que somos conscientes de que todo lo que Dios ha creado ha sido bueno para nosotros, amamos lo que Dios ha creado para nosotros. Génesis, en Génesis Dios hizo las grandes lumbreras. Capítulo 1, versículo 16. ¿Cuáles son estas grandes lumbreras? Pues el sol y la luna, ¿verdad? En tanto que en Apocalipsis dice, no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios los ilumina. Ah, qué maravilloso. Si nosotros nos embelezamos, ¿verdad? Con la luna, con esa luna llena, con ese cuarto menguante, con esa luna que parece un hilo cuando tenemos esa luna nueva, ¿verdad? Y nos embelezamos con todas las estrellas, nos inspiran. ¿Cuánto más será aquel hermoso paraíso que nos espera, sin sol y sin luna? Deberá ser aún más maravilloso de lo que tenemos hasta ahora. Génesis capítulo 3 versículo 23 al 24 dice, y lo sacó el Eterno del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí son expulsados. ¿Alguna vez has experimentado el rechazo de alguien? Cuán mal se siente uno, ¿verdad? Imagínense ustedes el ser rechazado, expulsado del huerto, del paraíso, de sus privilegios y no poder regresar. Qué
tremenda experiencia habrán sufrido Adán y Eva. Pero en Apocalipsis, a todos aquellos que han sido redimidos, a todos aquellos que decidieron cambiar su vida, dejar su vana manera de vivir para seguir las instrucciones, las enseñanzas de Yeshua, y se verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿A qué se refiere que su nombre estará en sus frentes? A que tendremos la palabra de Dios, a que tendremos sus mandamientos en nuestros pensamientos. Su nombre estará en nuestro pensamiento de manera permanente. El que estaremos ahora sí que a cada instante, a cada momento, eh, evocando y recordando y dando gloria, alabando al Padre por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Vale la pena verdaderamente el que nosotros tomemos la decisión de dar ese gran salto, de salir del pecado, de salir de las tinieblas para entrar a esa luz admirable. Yeshua ha venido para sacarnos, liberarnos de esa tierra de oscuridad, de ese mundo oscuro, de ese mundo de pecado, para trasladarnos a la luz, a esa luz admirable, que es la presencia misma del Padre Celestial, del Padre Creador de todas las cosas, y que desde el principio nos está anunciando el porvenir, su deseo de que estemos bien, de que vivamos bien, de que seamos bendecidos, de que tengamos prosperidad, como bien lo expresó a través de Juan, en tercera de Juan, versículo 2, diciendo, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Que prosperes en todas las cosas, es decir, que conozcas, que desarrolles, que madures en el conocimiento de la palabra de Dios, porque esto te va a llevar a un buen fin. Esto te va a conducir a una victoria total. Dice, el que persevere, el que venza, ese es el que tendrá esa vida eterna, el que venza sus propios pensamientos, sus propios instintos, el que venza la tentación de la humanidad o de la sociedad, del medio ambiente, y que tome la decisión de creer lo que Dios tiene en ese porvenir, en todo lo que Él tiene para nosotros. En Génesis 2:17 entró la tristeza y el sufrimiento, pero en Apocalipsis 22:4 no hay más tristeza ni sufrimiento. Qué gran promesa, qué gran futuro nos espera a todos aquellos que creemos. En Génesis 24 se habla de una novia para el hijo de Abraham, pero en Apocalipsis 19 se habla de una novia para la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Yeshua. ¿Quién será la novia? Nosotros. Nosotros los que hayamos sido perdonados, lavados y limpiados y vestidos de lino fino, como la novia con esa vestidura resplandeciente que está esperando al novio, que es Yeshua. Esa es la gran promesa para las bodas del Cordero. Allí está lo que nos espera y lo que anhelamos en su momento. En Génesis 2, 18, 24 se habla del matrimonio del primer Adán, pero Apocalipsis 19 se ilustra el matrimonio del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Yeshua. Yeshua HaMashiach, casándose con la novia, que es Israel, que somos nosotros, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, ese pueblo que ha decidido dejar todo atrás y cruzar el Jordán. Cruzar, cruzar significa hebreo, es la palabra hebreo en su idioma original. Cruzar es un hebreo, lo que nos convierte al Padre
lo que nos convierte por medio de Yeshua a dejar atrás todo concepto, toda cultura, como bien le dijo el Señor a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu país a la tierra que yo te tengo, a la tierra prometida. Y esa es la misma promesa que es para todos y cada uno de nosotros los que hemos decidido creer en Yeshua. Dejar nuestra tierra y nuestra parentela significa dejar el paganismo, dejar la cultura de la cultura humana, dejar todas las creencias que van en contra u opuestas a la palabra de Dios para llegar a esa tierra prometida, a ese paraíso que describe Yeshua a través de esta visión que es las revelaciones que le hace a Juan. Esto es lo que nos espera, porque si Él lo ha dicho, así es, porque Él habla verdad. Él es la verdad. Génesis 3:24 dice que el hombre es expulsado del jardín del Edén, del paraíso, pero en Apocalipsis el hombre es restaurado al paraíso. Ese es tu destino, ese es mi destino, si decidimos seguir a Cristo, si decidimos seguir sus huellas, si decidimos obedecer los mandamientos del Padre, si decidimos estudiar la palabra de Dios para conocer la profundidad, para comprenderla, para no tener información falsa, para no tener información distorsionada y equivocada. Por ello el Señor nos está llevando a conocer su palabra en su original versión, en sus orígenes, porque es a través del origen que podemos comprenderla y podemos tener una visión más amplia de lo que nos espera al final, en el futuro. ¿Sí? Génesis 3:15 dice que la victoria de la serpiente fue sobre el hombre, ¿verdad? Que puso enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuánto hemos escuchado esa escritura, cuánto hemos escuchado y tantas versiones que han surgido de ella, pero la conclusión y el triunfo está precisamente en que eh, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5:12. Ahí conocemos y vemos la claridad de esta escritura. Dice, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en la parte que corresponde como Yeshua habrá de vencer sobre todo el pecado. En Apocalipsis 20, versículo 2 dice, victoria del Mesías sobre la serpiente. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En 2 de Timoteo 1:9 nos dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ah, mi Dios, yo espero que cada uno de nosotros esto esté haciendo clic al estar uniendo las piezas de este rompecabezas, ¿verdad? De que en Timoteo nos está hablando que nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, dice, del principio, antes de que iniciara todo, dice, desde los orígenes, ahí está, ya estaba determinada la salvación, la salvación. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero la salvación viene por un hombre, ¿verdad? Que es por medio de Yeshua. Allí está la salvación. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza de todos y cada uno de aquellos que decidan seguir a Cristo, decidan seguir a Yeshua y creer la palabra de Dios.
Si tan solo creemos este origen, si tan solo confiamos, si tan solo meditamos en el principio de todas las cosas, no tendremos problema para aceptar, no tendremos problema para creer, para confiar, para mantenernos fieles, disciplinados y obedientes a toda la escritura dada por el Padre para llegar a ese final tan prometido, como es esa, eh, 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 esa nueva nación, esa nueva tierra, esa eternidad. Yo espero que se den la oportunidad de seguir las escrituras una por una desde el principio que se les empezaron a mencionar en esta enseñanza y que el Padre Celestial, por medio de su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu, les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de claridad a todo lo que está expuesto en su palabra, porque Él desea verdaderamente que nos resplandezca su luz, que su palabra es una lámpara a nuestros pies, ella es una lumbrera en nuestro camino. Usémosla como tal. Ya no caminemos más en las tinieblas, sino que nos dejemos guiar por la luz verdadera. Y esa luz verdadera es Yeshua, Yeshua HaMashiach. En Génesis 3:24 nadie podía acercarse al árbol de la vida, ¿verdad? Porque echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mas en Apocalipsis 22:2 dice a los redimidos se les permite acercarse al árbol de la vida. Esto pretendo hacer un énfasis, esto lo vimos al principio, pero lo vuelvo a repetir porque es necesario que nos quede, pero sellado en nuestra mente, que quede sellado el nombre del Padre en nuestra frente. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿A qué se refiere esos 12 frutos? A las 12 tribus de Israel, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial, que nos enseña de manera tan extraordinaria. Concluimos con Isaías 46:10. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Yo anuncio lo por venir desde Génesis, desde Bereshit y desde la antigüedad lo que aún no ha sido. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. No se pierdan la siguiente sesión que nos habla de Bereshit de una manera tan extraordinaria que vamos a corroborar una vez más por medio de la escritura todas las promesas de nuestro Padre Celestial. Y su palabra es verdad. Y sus promesas son sí y son amén. Solo cuando tú crees en el comienzo, eres capaz de entender el final.